Muy buenos días, mis queridos estudiantes de León de Grey. Les doy la bienvenida a las clases virtuales del área de lengua castellana. Como ustedes bien saben, empezamos segundo periodo. Así que cabe resaltar que todo lo que se explica acá y los temas que se van a abordar van a ser de suma importancia para ustedes, para que puedan adquirir esa competencia que nosotros queremos que ustedes desarrollen al finalizar el periodo. Es importante resaltar que no deben copiar exactamente todo lo que yo explico, sino lo que consideren fundamental. Siendo así, comenzaremos. Propósito afectivo. Manifiesta interés por adquirir conocimientos sobre diversos textos narrativos y comunicativos y aspectos formales de la lengua castellana. Propósito cognitivo. Identifica las características del mito, la leyenda y los aspectos formales de la escritura. Propósito expresivo. Diferencia los elementos del mito, la leyenda por medio de oraciones y el uso de la ortografía en diversas palabras de la lengua castellana. El tema que vamos a ver hoy es mitología. Les habla su docente de lengua castellana, Alexander Muñoz Suárez. Cabe resaltar que no abordaremos la mitología que manejan las caricaturas, los videojuegos, las series animadas, las cartas, y aunque el mundo cinematográfico ha sido un punto fuerte para representar todo este mundo mitológico, tampoco lo abordaremos. Siendo así, bienvenidos una vez más al tema de mitología. Hablaremos sobre la literatura, sobre esos bellos y hermosos relatos en el que la civilización busca la forma de explicar el origen de las cosas. Asimismo, hablaremos de culturas. ¿Alguna vez te has preguntado por el origen del mundo, de las personas, las cosas, los animales? ¿Te habías llegado a preguntar cómo fue creado esas hermosas estrellas, esa hermosa noche? ¿Te habías llegado a plantear cómo fue creado ese hermoso cielo, esas nubes, esos árboles, el agua? ¿Cómo fuimos creados nosotros, los seres humanos? Somos seres tan complejos. Asimismo, ¿cómo fueron creados todos esos animales? Esas hermosas y bellas estaciones. ¿Te habías planteado alguna vez cómo fueron creadas? O los diversos climas, el arco iris, la nieve, la lluvia. ¿Cómo fue creado todo? Ahora bien, mito. Es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. La palabra, como tal, proviene del griego mitos. Características. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología, como tal, es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser todo lo que lo rodea. Los mitos responden preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo, que se han venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral o escrita. Tipos de mitos.
Mitos cosmogónicos. Ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo. Mitos teogónicos. Ofrecen explicaciones sobre el origen de los dioses. Mitos antropogénicos o antropológicos. Ofrecen explicaciones sobre el origen del hombre en la Tierra. Mitos fundacionales. Ofrecen explicaciones sobre el origen de la fundación de las culturas, las naciones y ciudades. Mitos etiológicos. Ofrecen explicaciones sobre el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Acá vemos que hablan sobre algo llamado seres. Hay que resaltar que cuando se hablan de esos seres, son todos los seres vivos, como las plantas, los animales, o esas criaturas fantásticas de las que se hablaba en tiempos antiguos, como lo era el Pegaso, el Cíclope, entre otros. Por último están los mitos morales. Ofrecen explicaciones sobre el origen del bien y el mal. Acá nos damos cuenta que cada tipo de mito busca la forma de explicar algo específico en nuestro diario vivir. El mito en otras culturas. ¿Sabías tú que todas las civilizaciones y todo este tiempo en el que el ser humano ha evolucionado siempre ha buscado la forma de explicar de dónde venimos? Por tal motivo, es fácil decir que en muchas civilizaciones estos relatos estuvieron presentes. Un claro ejemplo está la mitología griega. Tenían a Zeus, el dios del trueno, a Poseidón, dios del mar, Hades, dios del inframundo, entre muchos más. Asimismo, los romanos también tuvieron esos hermosos relatos, pero acá sucedió algo muy especial, y es que los romanos cogieron varios dioses griegos y los transformaron, les cambiaron el nombre, y en algunos casos lo que representaban esos dioses. Por ejemplo, tenemos a Júpiter, que representa a Zeus en la mitología griega, pero para los romanos Júpiter era el dios de los dioses. Igual que Saturno, que era el dios de las cosechas. Y Saturno representa a Cronos en la mitología griega. Tenemos la mitología nórdica, a Thor, dios del trueno, a Odín, dios de Dios. En Egipto también apareció estos relatos, la mitología egipcia. Un ejemplo es Ra, dios del sol. Los indígenas y en la civilización de China tampoco se quedaban atrás. Ellos también tenían sus propios mitos. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de mitología. Tenemos el mito La caja de Pandora. Para esto les he traído un video. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen...
Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo: la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. Bien, acabamos de ver la historia de Pandora. Vamos a hacer un análisis a esta historia. El título es La caja de Pandora. Les pregunto, ¿qué origen se explicó en esta historia? Estaría correcto decir que fue el origen de la mujer, ya que los dioses crearon por primera vez a este ser maravilloso y lo llamaron Pandora. Pero estaría errado decir eso, puesto que la historia va más allá de ese simple hecho, y lo que nos quiere realmente hablar es sobre las desgracias y males que invadieron al mundo. Eso quiere decir el origen de todo nuestro mal, ese mal que nos rodea, ese mal que nos corrompe. A este tipo de mito lo llamamos mito moral. Les voy a pedir un favor, porque vamos a ver un taller y espero que ustedes en la casa lo resuelvan. Lo que van a tener que hacer es ver los siguientes videos y, según tus conocimientos, colocar el título de la historia, elaborar un dibujo que represente el hecho leído, decir qué origen explica los relatos y clasificar cada texto según su tipo de mito. Para eso van a tener que ver los apuntes, todos los tipos de mitos que yo anteriormente expliqué, y así van a poder clasificar los siguientes mitos. Les voy a pedir un favor de que todo eso lo hagan en el cuaderno, les tomen las respectivas fotos y me lo manden a la plataforma Edmodo. Empezaremos con el primer relato. Que lo disfruten. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola, hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Ah, me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa.
Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Acá pudimos presenciar la historia de Rómulo y Remo. En sus casas deberán hacer un dibujo que represente esa historia, decir qué origen explica la historia y el tipo de mito del relato. Acá les dejaré el siguiente video. Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Espero que hayan disfrutado mucho la historia. Pandora tiene... Ahora proseguiremos con el análisis. Entonces, así como anteriormente dijimos que la caja de Pandora explicaba el origen de las desgracias y males que invadieron al mundo, y que el tipo de mito al que pertenecía a esta historia era moral, ustedes deberán hacer lo mismo con la historia de Rómulo y Remo, de Pirra y Deucalión, y con esta última. Acá se las dejo. Tras derrotar a Urano, Cronos encerró a las bestias creadas a partir de la lucha y ascendió al trono de los dioses junto a su hermana Rea, y así comenzó la época dorada de su reinado, denominada así porque no existía la inmoralidad y todo el mundo hacía lo correcto. Cronos empezó a tener hijos con Rea, que son los primeros de los dioses griegos conocidos actualmente, Deméter, Hera, Hestia, Hades y Poseidón, pero él se los tragaba a todos nada más nacer. Pues Gea advirtió a Cronos de que uno de sus hijos sería el causante de su derrota. Rea, cansada de esta situación, escondió al sexto hijo, Zeus, y le dio una piedra en su lugar. Cronos se la tragó sin desconfiar. Zeus fue criado por una cabra que vivía junto a unos curetes, bailarines armados que daban gritos y palmadas para tapar los lloros de Zeus. Otras versiones de esta historia cuentan que fue criado por ninfas colgado de un árbol, ya que Cronos gobernaba sobre la tierra y el cielo y así no estaba en ninguna de las dos. Algunos, sin embargo, dicen que fue criado por Gea, a escondidas de Cronos. El caso es que cuando Zeus creció se enfrentó a Cronos y le hizo regurgitar a todos sus hermanos con un veneno que le había dado su abuelita Gea. También liberó a los hecatónquiros y a los cíclopes del Tártaro, el profundo abismo en el que los había encerrado Cronos. Estos crearon para Zeus sus famosos rayos, también el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Tras ser liberados, lucharon juntos contra Cronos y el resto de titanes en una guerra conocida como la Titanomaquia. Una vez derrotados, estos fueron encerrados en el Tártaro. Algunos de los titanes tuvieron un final diferente, como Atlas, que fue condenado a cargar con el cielo para toda su eternidad. El destino de Cronos tras ser vencido varía mucho según quien lo cuente. En algunas versiones es encarcelado con los demás titanes, en otras se queda encerrado para toda la eternidad en la cueva de Nix, y en algunas incluso es liberado del Tártaro por orden de Zeus y convertido en rey del Elíseo. Cronos pasó a la posteridad como el devorador de hijos, pero también como dios de las cosechas, y fue representado por varios artistas, como Francisco de Goya, Rubens o Giorgio Vasari. Incluso representaciones que no nos quedan tan lejanas, como el supervillano intergaláctico Galactus, el devorador de mundos de Marvel Comics. Por no mencionar su aparición en God of War 3, como uno de los jefes que hay que derrotar. Y no nos olvidemos de la serie Ataque a los Titanes, que aunque no aparece nuestro compi, sí aparece la figura de los titanes asolando la humanidad. Acá vimos la última historia. Entonces les pido el favor de que por cada una de estas historias, Rómulo y Remo, Pirra y Deucalión, los hijos de Cronos, ustedes en sus casas se atrevan y empiecen a decir
qué origen explicaba ese relato y a qué tipo de mito pertenece. Esperaré con ansias su trabajo. Les dejaré estas últimas preguntas para que ustedes vayan pensando y con esto dar continuación al siguiente tema que abordaremos. Muchas gracias por todo y hasta luego. Que tengan buen día.